A continuación, daremos paso con la conferencia magistral El papel del Banco de México en el futuro de la economía mexicana, por lo que me gustaría dar la bienvenida a quienes participarán en este espacio. Se encuentra con nosotros el licenciado Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Y como moderador nos acompaña el maestro Federico Rubli, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF. Dando inicio con la conferencia El papel del Banco de México en el futuro de la economía mexicana, cedo la palabra al moderador, el maestro Federico Rubli. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Siempre es para mí un honor poder presentar al gobernador del Banco de México. Y bueno, como muy buen banquero central, Alejandro Díaz de León es una persona moderada, así que no necesita un moderador, pero bueno, aquí estoy y haré mi mejor esfuerzo. Gracias. Todos conocemos la trayectoria del gobernador, simplemente me voy a permitir destacar algunos de sus principales puntos de su semblanza, porque siempre es interesante ver la trayectoria de un buen gobernador, ¿no? Bueno, Alejandro tiene la licenciatura en el ITAM en Economía, posteriormente hizo una maestría en Administración Pública y Privada en la Escuela de Administración de Yale y posteriormente tuvo una larga carrera en el Banco de México en diversos puestos. Luego fue vocal ejecutivo de la Afore Pensioniste y posteriormente por 4 años se responsabilizó de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda. Luego, durante un año, fue director general del Bancomext, para luego ser ratificado por el Senado como subgobernador del Banco de México en 2017. Y posteriormente, en diciembre de ese mismo año, fue nombrado gobernador para terminar el periodo de Agustín Carstens, el cual va a finalizar el 31 de diciembre de este año. Ha impartido cátedra en el ITAM y es autor de diversas publicaciones. Es un honor. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, un gusto. Haré primero una presentación de algunos temas y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Los saludo nuevamente y les reitero el gusto que me da participar en este encuentro que organiza el IMEF. Agradezco la invitación del maestro Ángel García Lascurain y a mi amigo y colega Federico Rubli por su participación en la moderación en esta sesión. El tema del día de hoy sobre el papel que debe cumplir el Banco de México en el futuro de la economía mexicana resulta muy relevante, ya que remite tanto a las funciones esenciales e históricas de la banca central como a desafíos y oportunidades que son muy de coyuntura o emergentes. Los bancos centrales cumplen funciones básicas en las economías modernas. Desde sus orígenes, los bancos centrales han fungido como las instituciones que brindan certidumbre al proceso de emisión y circulación de dinero, y su misión prioritaria consiste en procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda que proveen a la sociedad. Igualmente, desde sus inicios, los bancos centrales han tenido responsabilidades relativas a la estabilidad y el sano desarrollo del sistema financiero y de pagos. En los últimos años han surgido nuevas circunstancias que inciden en las funciones básicas de la banca central. Hemos atestiguado innovaciones tecnológicas y tendencias que modifican radicalmente la economía y la vida cotidiana. Estas, por un lado, incrementan las posibilidades de progreso económico y bienestar de los ciudadanos. Por otro, plantean desafíos de alcance global en diversas dimensiones, como son la financiera, la cibernética, los retos ambientales y, desde luego, las emergencias sanitarias. Los bancos centrales deben adaptarse para cumplir sus funciones esenciales en este nuevo entorno. En esta intervención quiero referirme en primer lugar a la importancia de los mandatos institucionales de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como proveer el sano desarrollo del sistema financiero y de pagos, que la ley encomienda al Banco de México. Y en segundo lugar, abordaré algunos de los retos emergentes más importantes que requieren la intervención y el liderazgo del Banco Central. Con la inauguración del Banco de México el 1 de septiembre de 1925, que por cierto, un paréntesis, hemos abierto un museo Banco de México en el edificio principal, que espero que tengan oportunidad de visitarnos para identificar qué hace el banco por la sociedad y cuál es la esencia del dinero.
Desde ese año se materializaba una aspiración que puede remontarse a nuestros inicios como nación independiente, de contar con una instancia única que diera certidumbre a la emisión y circulación de dinero y que adicionalmente contribuyera al desarrollo del sistema financiero y de pagos. Dado que en retrospectiva histórica es claro que las etapas en que el Banco de México tuvo mayor margen de maniobra para implementar una política monetaria prudente, coinciden con los periodos de crecimiento con baja inflación y estabilidad financiera. A partir de 1994 se confirió autonomía al Banco Central. Este es el marco idóneo para lograr el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. La autonomía del Banco de México ha funcionado. La inflación ha descendido de los niveles de 2 y hasta 3 dígitos que llegó a alcanzar a niveles alrededor de la meta permanente. La autonomía del Banco de México ha sido acompañada de un consistente esfuerzo en materia de transparencia, rendición de cuentas y comunicación con el mercado y la sociedad. Esta política de apertura es fundamental para propiciar el más amplio conocimiento social sobre las acciones del banco, así como para elevar su credibilidad y, en consecuencia, alcanzar sus objetivos de manera más expedita y eficiente. Desde el 2020, el Banco de México ha enfrentado uno de los retos más complejos en su etapa de autonomía. La pandemia ha implicado un escenario económico inesperado que ha generado nuevos desafíos que han requerido, primero, el uso ágil y decidido de sus facultades para otorgar financiamiento y, posteriormente, el combate a presiones inflacionarias globales no vistas en décadas. En su etapa inicial, la emergencia sanitaria propició un cierre abrupto de actividades que indujo a las empresas a reducir costos, inventarios, inversión e inclusive plantilla laboral. Ello produjo afectaciones profundas en el mercado laboral y el empleo, así como una disminución en el ingreso y una recomposición en el gasto de los hogares, los cuales, por la pandemia, reorientaron su gasto de los servicios a las mercancías. Como respuesta a las pérdidas de ingreso y empleo de la población, muchos gobiernos adoptaron estímulos y apoyos fiscales considerables, especialmente en las economías avanzadas. Adicionalmente, con el avance de las vacunas, ha sido posible una reapertura de las economías y una recuperación económica mundial gradual, aunque heterogénea. En particular, la reapertura de la actividad productiva ha propiciado una recuperación más acelerada que las que usualmente se presentan cíclicamente. Igualmente, se incrementaron los apoyos fiscales y las transferencias a los hogares, particularmente en Estados Unidos, lo que propició un aumento significativo en la demanda de bienes de consumo duradero a nivel global, presionando sus precios y generando cuellos de botella en las líneas de producción y en las cadenas de suministro. El mercado laboral también tiene retos considerables, pues la pandemia recompuso la fuerza laboral, está propiciando un cambio en los salarios relativos con mayor riesgo de contagio y son de esperarse mayores presiones para que los salarios aumenten por encima de la inflación. Las afectaciones de la pandemia antes descritas han tenido efectos diferenciados entre países y sectores e importantes presiones inflacionarias, las cuales, si bien se prevé que sean principalmente transitorias, el horizonte en el que podrían incidir sobre la inflación es incierto. Además, han impactado un amplio rango de productos y su magnitud ha sido considerable. Todo ello ha incrementado los riesgos para la formación de precios y las expectativas de inflación. Por ello, se ha considerado necesario reforzar la postura de política monetaria para propiciar la convergencia de la inflación a su meta y un ajuste ordenado en los mercados financieros y la economía. Las economías emergentes, pequeñas y abiertas, que complementan su ahorro interno con fuentes externas, deben mantener en todo momento una postura macroeconómica sólida, tanto con finanzas públicas sostenibles como con una política monetaria enfocada en una inflación baja y estable, y fortalecen el sistema financiero. Los tres son elementos indispensables que debemos preservar para mantener la estabilidad y las bases del crecimiento. Además de su objetivo principal, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, la ley le encarga al Banco de México las finalidades de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Para alcanzar estas finalidades, el Banco de México trabaja en dos vertientes:
la estabilidad y la promoción de mayor eficiencia, competencia e inclusión en el sistema financiero. Por un lado, el banco promueve una regulación y supervisión que identifique, reduzca y mitigue riesgos sistémicos. Por otro, el sistema financiero no solo debe ser estable, sino también eficiente e inclusivo, a fin de encauzar de manera segura y ágil el ahorro público hacia los proyectos más rentables para la sociedad. Una manera de establecer un piso parejo y promover una mayor equidad entre distintos sectores sociales es propiciando la posibilidad de financiar en las mejores condiciones de calidad, accesibilidad y alcance el talento, productividad y los proyectos de toda la población. Por eso, resulta indispensable seguir impulsando la mayor transparencia, eficiencia y competencia en la provisión de servicios, ofreciendo a los consumidores información adecuada para tomar mejores decisiones, así como con acciones para proteger sus intereses. Permítanme ahora hablar de los riesgos y oportunidades emergentes, en los que los bancos centrales deben jugar un rol significativo. El cambio climático y la degradación ambiental representan retos importantes y crecientes a nivel nacional y global, y conllevan riesgos, pero también oportunidades para el sistema financiero. Los diversos eventos climáticos catastróficos, agudos o crónicos, y la degradación de los ecosistemas afectan la productividad, provocan disrupciones en las cadenas de valor y producen fenómenos de gran impacto social, económico y geopolítico. La adopción de tecnologías para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de contaminantes representan una fuente importante de oportunidades de inversión y de desarrollo. Una evaluación adecuada de los riesgos ambientales y sociales y de las oportunidades que éstas ofrecen contribuye a orientar la asignación de recursos hacia actividades más eficientes desde el punto de vista económico, más congruentes con la preservación del medio ambiente y con un crecimiento sustentable y con mayor derrama social. Los bancos centrales y los organismos supervisores deben incentivar y procurar que el sistema financiero sea cada vez más consciente y resiliente ante estos riesgos. Dado que la información histórica tiende a ser poco relevante para evaluar los riesgos climáticos, es importante que las empresas financieras y no financieras desarrollen instrumentos prospectivos como pruebas de estrés y evaluación de escenarios alternativos para evaluar estos riesgos. Para una consideración adecuada de los riesgos físicos y de transición relevantes, es necesario contar con esquemas homogéneos a nivel internacional de información, divulgación y estándares contables por parte de las empresas financieras y no financieras. También es imprescindible trabajar en la construcción de un marco de referencia común para inversiones verdes, sostenibles, que incluya un sistema de clasificación coherente para estas actividades. Además, en el caso de las economías emergentes, se necesita desarrollar portafolios de créditos y proyectos verdes que cumplan con criterios internacionales y que permitan captar recursos a costos bajos. El Banco de México ha estado tempranamente alerta de estos retos y es fundador de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para reverdecer el sistema financiero, NGFS por sus siglas en inglés, y colabora con diversos organismos internacionales en proyectos de promoción y finanzas sustentables. La pandemia ha profundizado la brecha digital al interior de los países y a nivel internacional, haciendo a la actualización tecnológica y la inclusión financiera un verdadero imperativo para todos. Los avances tecnológicos generan la posibilidad de una transformación estructural de los servicios financieros y los sistemas de pagos en favor de los ciudadanos. Los bancos centrales juegan un papel clave en esta transición, dada su función como reguladores, supervisores y también como operadores de la infraestructura de pagos. En particular, la incorporación de nuevos actores en el ecosistema financiero, los llamados FinTech y BigTech, generan nuevas oportunidades para mejorar la calidad, cobertura y variedad de los servicios, pero también puede generar riesgos susceptibles de afectar la competencia y la continuidad operativa e incluso pueden llegar a ser sistémicos. Estas redes de pago no deben desarrollarse fuera del ecosistema financiero
Es necesario trabajar en las condiciones regulatorias y tecnológicas necesarias para asegurarnos de que formen parte de nuestros sistemas financieros y lograr mejores servicios e inclusión sobre una base sólida. Por eso, debe promoverse su incorporación constructiva al sistema financiero y de pagos, siguiendo principios que voy a destacar los más relevantes. 1. Mismo riesgo, misma regulación. 2. Interoperabilidad y neutralidad en las redes. 3. Impulsar la competencia y evitar fusiones y alianzas entre empresas dominantes. 4. Asegurar continuidad operativa con grandes proveedores. 5. Coordinación global para lidiar con brechas jurisdiccionales. 6. Plena protección al consumidor. Y 7. Fortalecer los estándares de ciberseguridad. Los bancos centrales desempeñan un papel clave en garantizar y proveer ciertas funciones básicas que son indispensables para contar con un ecosistema saludable, en las que destacan una infraestructura robusta para la compensación y liquidación de pagos de bajo, mediano y alto valor, una sólida infraestructura de autenticación y validación para individuos, arreglos para proporcionar acceso a nuevos participantes, las llamadas APIs, y capacidad para operar servicios de cuentas. Igualmente, los bancos centrales en el mundo deben avanzar con celeridad en la tarea de extender las funciones del dinero hacia sus versiones digitales, que sean compatibles con la intermediación que realizan los bancos comerciales y que ofrezcan servicios de pago más eficientes. Los criptoactivos que busquen ser utilizados como medios de pago deben ser extensiones de la arquitectura monetaria y financiera actual y fungir como un sustituto del efectivo, no como una moneda alternativa. Algunas de estas alternativas que podrían funcionar parcialmente como un medio de intercambio fracasan ampliamente como depósito de valor, unidad de cuenta y como un instrumento de pago eficiente y generalmente aceptado. Para consolidar estos nuevos servicios en beneficio de los usuarios, sin poner en riesgo la arquitectura financiera, se requiere de coordinación global, inversión en sistemas, procesos y tecnologías, así como el compromiso de trabajar junto con el sector privado. No atender estas preocupaciones puede afectar gravemente los bienes públicos que provee el Banco Central, poniendo en peligro la estabilidad financiera y debilitando la protección al consumidor. En suma, el Banco Central tiene un papel fundamental en encauzar las innovaciones tecnológicas en favor de un sistema financiero y de pagos más eficiente, más inclusivo, capaz, sobre todo, en economías emergentes, de abatir rezagos históricos y beneficiar a todos los sectores de la población. Permítanme terminar con una reflexión. En las décadas siguientes, enfrentaremos como nunca antes un entorno cambiante en el que se avisoran numerosas oportunidades, pero también retos inusitados. Para hacer frente a esta etapa, es imprescindible desplegar una visión prospectiva que no solo atienda los retos inmediatos, sino también aquellas tendencias de largo plazo que van configurándose de manera menos visible, pero no por ello menos real. Para el Banco de México, sus mandatos de promover la estabilidad de precios, estimular el sano desarrollo del sistema financiero y fomentar el buen funcionamiento del sistema de pagos constituyen bienes públicos que se reflejan directamente en las oportunidades económicas y de calidad de vida de los ciudadanos. Igualmente, el Banco de México está llamado a ejercer un liderazgo en aspectos cruciales para el crecimiento y la estabilidad financiera en las próximas décadas, como son las respuestas al cambio climático y la incorporación óptima y segura de la innovación tecnológica en el sistema financiero y de pagos. Por su tradición, por su historia y sobre todo por la claridad de su mandato institucional, estoy seguro de que el Banco de México estará a la altura de su impostergable misión en el futuro de la economía mexicana. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por esta muy puntual panorámica de las responsabilidades y acciones del Banco de México, ¿no? En lo que nos llegan algunas preguntas, permítanme hacer una primera pregunta, ¿no?
Y bueno, esto se refiere a lo siguiente. La política monetaria enfrentará un escenario diferente cuando la Reserva Federal empiece con su ciclo de alzas de tasas, ¿no? No sabemos cuándo, se dice que puede ser tan pronto como la segunda mitad del año que entra, pero bueno, de que sucederá va a suceder, ¿no? Entonces se dice que pues eso va a restringir un poco el margen de maniobra de las decisiones de la Junta de Gobierno, pues porque básicamente deberá de cuidar el mantener el diferencial de las tasas entre el FED y el Banco de México, ¿no? Y bueno, una complicación adicional de ese escenario es que cuando el FED empiece a subir la tasa, pues el tipo de cambio podría tener mayor volatilidad. Y bueno, sabemos que el tipo de cambio no es un objetivo para el Banco Central, sin embargo, pues es una consideración en la batería de información que la Junta toma en cuenta para sus decisiones, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ves este escenario que definitivamente va a ser un cambio, ¿no? O sea, en inglés diríamos es un game changer, ¿no? O sea, ¿cómo sería este cambio para el Banco de México? Empezaré diciendo que el tema inflacionario es un tema global. Curiosamente, la inflación en Estados Unidos, medida a través del índice de precios al consumidor en octubre, fue de 6.2 y en México el mismo mes también fue de 6.2. Y no necesariamente porque todos los choques sean idénticos, pero refleja que hay una tendencia a la que hice referencia en términos de esta concentración del gasto en los bienes comerciables, en particular en las mercancías, y sobre todo este efecto del gasto estadounidense sobre los precios de estos bienes a nivel global. Así que hay dos grandes retos. El primero es inflacionario y el segundo, que puede ser coincidente o con cierto desfase en el tiempo, es la normalización de la postura de política monetaria en Estados Unidos. No cabe duda que lo más complejo sería enfrentar las dos con intensidad y con simultaneidad y que tuviéramos presiones inflacionarias significativas junto con una Reserva Federal en un cambio de política monetaria muy significativo. Porque eso probablemente no solo generaría un ajuste en los términos y condiciones de financiamiento a nivel global, sino probablemente generaría una aversión al riesgo, inclusive un reacomodo de portafolios de inversión y probablemente salidas de capital de economías emergentes. Así que el escenario más complejo es si estos dos choques fueran simultáneos. Por diversas razones, y las economías avanzadas se embarcaron en una reacción de política el año pasado, podríamos decir, tipo para enfrentar una depresión económica en términos de la cuantía del estímulo monetario y del estímulo fiscal. Y lo que nos hemos encontrado es que lejano a una depresión económica, más bien tuvimos un cierre y reapertura económica, muy dolorosa, pero un cierre y reapertura, que ni siquiera ha tenido los horizontes de recuperación que tradicionalmente se ven en los ciclos económicos. Entonces hemos pasado muy rápido de un escenario casi depresivo a un escenario de crecimiento vigoroso e insuficiencia en la producción y cuellos de botella. Cuando muchas de estas medidas de política estaban pensando en el primer choque y no necesariamente que se iba a revertir tan rápido. ¿Qué tan rápido va a corregir el rumbo la política fiscal y monetaria en las economías avanzadas? Es una pregunta abierta, porque va a generar dolor y están administrando ese dolor. Destacaría que es de esperarse que lo hagan con mucha gradualidad. Esa gradualidad la pueden hacer por condiciones muy distintas a las nuestras. Ellos llevan más de 20 años con inflación sostenidamente por abajo de su meta y con el problema de crear y propiciar aumentos en la inflación para acercarlos a su meta. Caso contrario a las economías emergentes, donde nos ha costado trabajo bajar la inflación a nuestra meta y arraigarla en el nivel de nuestra meta. Eso significa que ellos están demostrando ser más pacientes para incrementar tasas de interés en esta ocasión. ¿Cuál es el reto para una economía como la mexicana? Primero, tenemos que enfrentar el reto que nos toca ahorita, que es un aumento significativo en la inflación, si bien inflación externa, y no vamos a deshacer inflación externa con instrumento de política monetaria interna, pero lo que sí podemos hacer es evitar que se genere contaminación en la formación de precios y que se generen los llamados efectos de segunda ronda, donde precios que no tienen afectados los costos de sus insumos revisan precios simple y sencillamente porque hay un ambiente de revisión al alza de precios. Así que lo que ha hecho el banco y ha buscado hacer es reforzar la postura de política monetaria, no para deshacer los choques, porque eso sabemos que no se puede, pero sí para administrar con el mayor orden posible que la economía y los mercados asimilen ese choque. Y ahora viene la siguiente pregunta, que es, ¿eso nos disminuye o no margen de maniobra cuando la Reserva Federal aumente tasas o no?
Yo creo que si algo hemos aprendido es que no debemos de dejar de administrar la medicina que es necesaria hoy para enfrentar los retos de hoy, pensando que puede ser más conveniente guardarla para administrarla más adelante, porque eso significa que se nos puede complicar la salud del paciente hoy. Así que creemos que la mayor opcionalidad que tiene la política pública es cuando ataja los problemas que enfrenta, cuando los tiene, y si más adelante va a ser más complejo o más retador, porque a lo mejor en un año o en 8 meses la Reserva Federal empieza a subir tasas y el Banco de México lo hizo con anticipación, ese será un problema que habrá que evaluar en su tiempo y circunstancia. Yo creo que hoy en día no debemos de buscar el no tomar decisiones necesarias hoy, porque probablemente pudieran llegar a ser más necesarias mañana. Yo creo que esa es una política que implica correr riesgos. Y de todas maneras, si el diferencial de tasas de interés que se ha estado incrementando actualmente por las acciones de política monetaria en la parte corta y por primas de riesgo en la parte larga, eventualmente también le puede dar más margen de maniobra al Banco de México para no necesariamente tener que replicar lo que haga la Reserva Federal. Eso ya ha sucedido en el pasado, no muchas veces, más ocasionalmente, pero puede suceder. No, muy interesante y coincido plenamente, ¿no? A ver, soñemos un poco. Vamos a pensar en un mundo dentro de a lo mejor varias décadas, pero un mundo en que los bancos centrales todos operan con criptomonedas y la criptomoneda se vuelve ya algo de uso general, ¿no? ¿Cómo sería la política monetaria con criptomonedas? Yo creo que en la historia hacía mucho tiempo que no enfrentábamos un reto fundacional en materia monetaria como que el que se está enfrentando hoy en día, con el reto de las criptomonedas, monedas digitales, que si emitidas por los bancos centrales o no, y creo que es un tema que además polariza mucho, porque el dinero es una cuestión que a veces, e inclusive lo decimos en el museo, y perdón por el comercial, pero me encantaría que vieran el edificio, la historia del banco y algunos de estos mensajes que tienen que ver con la esencia del dinero y con la esencia del Banco Central. Y por ejemplo hay una moneda, la piedra Rai, que es una piedra en Micronesia, que realmente pues, no es fácil intercambiarla, más bien funciona como registro, y hay quien dice que es el primer blockchain o el primer digital ledger en la historia. Y al margen de entrar a estas cuestiones, creo que el dinero, a pesar de que es probablemente de los elementos que usamos con más cotidianidad, su esencia es a veces difícil de identificar. A veces se piensa que que sería mucho mejor tener un dinero mercancía que tiene valor intrínseco. Hay quien cree que sería mejor usar oro o plata en lugar de dinero fiduciario. Se crea a veces esta percepción de que el dinero fiduciario es casi el abuso de alguien que nos obliga a usar ese tipo de dinero. Y eso está atrás de las narrativas de muchas criptomonedas que buscan decir, es algo que sí está respaldado por algo material, esto tiene mucho más razón de ser. E inclusive en algunas de las exhibiciones en el museo lo que buscamos destacar es el dinero inmaterial es un avance tecnológico para la sociedad porque no restringe la ejecución de proyectos en el tiempo a la suficiencia de oro o plata o algún otro bien. ¿Cuál es el límite a ese dinero inmaterial? Y eso va directo a la razón de ser de los bancos centrales y a la razón de ser de la autonomía, a que el que lo emita no abuse. ¿Qué significa abusar? Utilizar la capacidad de generar o crear capacidad de pago de manera artificial en beneficio de A o B o C, con independencia de lo legítimo que pueda llegar a ser A o B o C. El crear una institución autónoma que tenga un objetivo claro y que tenga el compromiso expreso de no mal utilizar esa función de crear dinero, es realmente lo que hace al dinero fiduciario una mucha mejor solución que el dinero respaldado por bienes materiales o respaldado por, como puede ser oro, plata, etc. Entonces, habiendo dicho eso, la narrativa de algunas criptomonedas es decir, no, inventemos un nuevo medio de pago.
Hay tres funciones esenciales del dinero. Si no cumple con esas tres funciones, no es dinero. Y podemos intercambiar cosas, y uno puede estar de acuerdo en intercambiar un bien por otro bien sin que medie dinero, pero eso no significa que sea una manera eficiente de hacer transacciones. Y pongo un ejemplo. Uno podría llegar y pagar un café o una comida o hasta comprar un coche, a lo mejor con acciones de una emisora, y lo podría aceptar a alguien, pero ¿ese es un buen dinero? Y la verdad es que no, porque no cumple con estas tres funciones que son resguardo de valor, que su valor sea estable en el tiempo, que sea un medio de pago efectivo y que sea un numerario, es decir, que todos los precios en la economía estén referidos a ese numerario. Al final del día, a nadie le gustaría que le pagaran con una acción y a lo mejor 2 semanas después el coche que compró pagando acciones de una emisora pues subió de precio y resulta que le costó el doble o le costó 30% más. Por eso existe el dinero, porque el dinero nos da la tranquilidad de que estamos pagando por las cosas, por los bienes y servicios que recibimos, ofrecemos o compramos, lo que valen y por lo que estamos dispuestos a intercambiar. Así que el hecho de que algo tenga capacidad de medio de pago y que alguien más lo pueda recibir con un teclazo y te puedo mandar mis acciones de la emisora A y tú las recibes y ya intercambiamos algo, eso no lo hace un buen dinero. Lo hace buen dinero si su valor es estable en el tiempo, si es ampliamente aceptado como medio de pago y si todos los precios en la economía están referidos a ese bien. Y si esos tres elementos no se cumplen, no va a estar ahí. Regresándome y después de haber dado un tour a lo mejor un poco largo, estoy convencido de que el mejor dinero en las sociedades modernas es el dinero fiduciario. Y el dinero más ágil y eficiente que adopte los estándares y las nuevas medidas tecnológicas es crear un dinero fiduciario con esa capacidad y agilidad de ejecución y de pago. Así que ese es el reto que tenemos los bancos centrales. No arriesguemos la arquitectura financiera y monetaria que sabemos que funciona con algunos experimentos en los que realmente qué es lo que está atrás, es este apetito por tener rendimientos que capturen el señoreaje de emisión monetaria. Al final del día lo que está atrás de muchas de estas criptosoluciones o criptoactivos es este objetivo de tener rentabilidad que se asemeja al señoreaje. Por eso son las instituciones del Estado las que están, yo creo, mejor equipadas para emitir dinero para una sociedad y eso nos obliga a que tenga la mayor agilidad en su transaccionalidad. Y yo creo que ese es el reto y ese será un lugar más seguro para la arquitectura financiera y monetaria global y nacional. Claro. No, pues muy interesante. Son principios fundamentales que nunca hay que olvidar sobre el papel del dinero, ¿no? Bueno, Alejandro, para finalizar, si me permites una pregunta de índole un poquito más personal. Vas a haber cumplido 4 años en una muy buena gestión en el Banco de México, con muchas satisfacciones, muchos aciertos, ¿no? Pero digamos, en un ejercicio de introspectiva, ¿qué sientes que te faltó hacer? O sea, ¿qué te hubiera gustado hacer todavía? En alguna otra ocasión me han hecho una pregunta similar y a veces cuando uno tiene una responsabilidad que yo más que una responsabilidad yo creo que ha sido una oportunidad invaluable. Yo empecé, como se comentó hace unos minutos, mi carrera en el Banco de México en 1991. No había todavía acabado las materias cuando entré yo al banco en 1991, hace ya un poco más de 30 años. Así que para alguien, y tú Federico sabes muy bien, que el que es formado en el banco le tiene un cariño especial a la institución, porque es una institución que busca crear un ambiente para que te enfoques en la esencia del trabajo y de la banca central, que es particular. Así que para alguien que creció, se formó y cuya alma mater profesional es el Banco de México, pues estar en la responsabilidad que me ha tocado, pues es una oportunidad invaluable y que agradezco la coincidencia de que se haya dado esto. En términos de qué me hubiese gustado hacer diferente o qué me hubiese gustado lograr, siempre hay cosas y a veces yo creo que la mejor reflexión sobre esto es la siguiente analogía. A veces nos gusta identificar las cosas como el estado en el que uno deja las cosas, la institución, las metas, lo que se cumplió o lo que faltó por cumplir.
y a veces identifico que hay un reto muy grande el que enfrentamos hoy en día en esta coyuntura en materia de inflación, en este entorno global complejo. Más que decir algún indicador en un punto diferente o que algo hubiese sucedido de una manera diferente, más que un contrafactual, a lo que uno aspira es a dejar a una institución más sólida, más resiliente, más robusta y con mayor capacidad de enfrentar choques de lo que uno la recibió. Habiendo entrado en 91 y viendo el trabajo de todos, y no me refiero nada más a los gobernadores o a los directores generales que eran en su momento, sino toda la gente que trabaja en el banco, a lo que todos aspiramos es a que la institución sea más robusta, resiliente y tenga mejor capacidad de enfrentar choques, porque choques los va a haber. Nadie anticipaba la pandemia y va a haber choques, va a haber altibajos externos, internos y de mucho tipo. A lo que aspiramos quienes contribuimos en una institución tan de largo aliento y tan noble es a que la institución que dejamos sea de alguna otra manera más robusta para enfrentar los retos que seguro van a seguir apareciendo, y así es como el banco se ha venido construyendo. Así que a todos nos toca apretar los tornillos que nos han tocado para dejar una institución, esperamos, mejor de la que nos encontramos. Claro, no, pues muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Agradecemos a nuestro orador y a nuestro moderador por su participación y los invitamos al Press Bowl, ya que a continuación les harán entrega de un reconocimiento por su participación. Muchas gracias.